Hola a todos. Australia enfrenta un gran desafío en el Parque Nacional Kosciuszko, en Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia. Se estima que decenas de miles de caballos salvajes se extienden sobre un área de 6.900 kilómetros cuadrados. Para abordar este problema legalmente, las autoridades locales han lanzado una campaña para controlar la población de caballos, utilizando helicópteros para sacrificar a los caballos salvajes. En el video de hoy, acompañamos al canal Caja Español para explorar las soluciones muy interesantes de Australia para gestionar los caballos salvajes. Una encuesta de 2022 estimó que el número de caballos en el parque estaba entre 14.500 y 23.500, un aumento significativo en comparación con los aproximadamente 6.000 en 2016. La encuesta de 2023 continuó mostrando un aumento repentino en el número de caballos salvajes, lo que pone una inmensa presión sobre las autoridades. Exigen una intervención fuerte para lograr el objetivo de reducir la población de caballos a 3.000 para 2027, según el plan de manejo. Se han aplicado métodos como la reubicación, la sedación y la caza, pero no han sido altamente efectivos en el control de la población de caballos salvajes. Los resultados de la votación también mostraron un amplio apoyo comunitario, con aproximadamente el 82% de los 12.000 participantes apoyando la caza aérea como parte del plan de manejo. Si encuentras interesante el video de hoy, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Caja Español. Gracias. Los comentarios de las partes interesadas muestran apoyo a estas medidas, aunque algunos se oponen a la caza aérea, argumentando que es inhumana e innecesaria. Sin embargo, esta es la opción más factible para reducir la población de caballos salvajes en un corto periodo de tiempo. Esta medida ha ayudado a reducir rápida y eficazmente el número de caballos. El gobierno de Nueva Gales del Sur declaró que no podría cumplir con el plazo de 2027 para reducir la población de caballos a 3.000 sin utilizar la caza aérea. Si encuentras interesante el video de hoy, por favor, comenta con el número 2. Gracias. La secretaria de Medio Ambiente del Estado, Penny Sharp, y otros ambientalistas enfatizan que sacrificar caballos salvajes es necesario para proteger a las especies nativas amenazadas por estos animales perjudiciales. En particular, se considera que la caza aérea es la solución más eficaz para reducir la población de caballos salvajes y proteger el ecosistema y el hábitat de las especies nativas. La decisión de cazar caballos en helicóptero es una medida fuerte para prevenir la destrucción del hábitat y proteger a estas preciosas especies de la extinción. En Nueva Zelanda, un ejemplo similar de medidas de gestión de especies invasoras es el programa de control del hurón para preservar el kiwi, el símbolo nacional de Nueva Zelanda. Esto indica que las medidas fuertes en la conservación de animales pueden producir resultados positivos, ayudando a preservar el medio ambiente y a los animales nativos.
Los caballos salvajes están causando daños significativos a las plantas y animales nativos en el Parque Nacional Kosciuszko. Susan Ley, la ministra federal de Medio Ambiente y Agua, ha expresado una profunda preocupación por esta situación y ha afirmado que el gobierno está buscando soluciones legales para exigir a Nueva Gales del Sur que reduzca la población de caballos salvajes en la zona. Sin embargo, la Fundación Australiana para la Conservación ha llamado a la ministra Ley para aumentar el compromiso y los recursos para métodos como la captura pasiva y la reintroducción, para gestionar a los caballos salvajes de manera más humana. Este método utiliza trampas especiales para capturar a los caballos, luego reubicarlos en otras áreas o reintroducirlos en la naturaleza después de la esterilización. Este es un debate sobre cómo abordar un tema delicado, planteando un gran desafío para la gestión ambiental y mantener el equilibrio entre la protección de plantas y animales. Si apoyas el método de captura pasiva y reintroducción, por favor comenta con el número 2. Gracias. Los científicos y los grupos de protección ambiental se oponen al uso de métodos de caza, enfatizando que no son seguros para los humanos y son inapropiados para áreas densamente pobladas. Esto plantea un desafío significativo en equilibrar la protección del medio ambiente con garantizar la seguridad de las comunidades locales. El método de caza de caballos desde helicópteros, implementado por el gobierno de Nueva Gales del Sur, enfrentó fuertes críticas en el año 2000, cuando aproximadamente 600 caballos fueron cazados en solo 3 días. Sin embargo, la reacción pública casi llevó a una prohibición de este método. La controversia sobre el uso de la caza aérea de caballos continúa debido a preocupaciones sobre su naturaleza humanitaria y su impacto en el ecosistema. Greg French, CEO del Consejo Australiano de Especies Invasoras, expresó que, aunque sacrificar animales puede ser una decisión difícil, es la manera más factible de reducir el número de caballos salvajes y proteger el parque nacional y la vida silvestre. El equipo de caza en helicóptero es utilizado por profesionales bien entrenados para minimizar el dolor de los animales y garantizar la seguridad y eficiencia durante la caza. A pesar de estos esfuerzos, los debates continúan. En mi opinión, capturar y domesticar caballos salvajes no solo es una solución humanitaria, sino que también trae beneficios tanto para los criadores de caballos como para los caballos salvajes. Para implementar esto de manera efectiva, los granjeros pueden usar medios modernos como helicópteros para reunir de manera segura y rápida a los caballos salvajes en corrales. Si todavía estás viendo el video, por favor, deja un comentario con el número 2 para hacérnoslo saber. Gracias.
Una vez que los caballos salvajes son llevados a un entorno seguro, es importante proporcionarles condiciones cómodas y acercarse gradualmente a ellos para generar confianza. Esto se puede lograr proporcionando comida adecuada y oportuna, combinada con elogios y afecto. Junto con esto, usar técnicas de entrenamiento positivo y paciencia ayudará a mejorar el proceso de domesticación y a fortalecer el vínculo entre humanos y caballos salvajes, creando un ambiente de convivencia armoniosa para ambos. Aplicando principios y técnicas precisas, los criadores de caballos no solo ayudan a que los caballos salvajes se conviertan en compañeros confiables, sino que también mejoran su propia comprensión y habilidades de entrenamiento, creando un entorno educativo y de desarrollo compartido para humanos y animales. Esperamos que a través del video de hoy, el canal Caja Español te haya ayudado a comprender más sobre las soluciones que Australia ha implementado para controlar a los caballos salvajes. Debemos tener en cuenta que, independientemente del método aplicado, debe garantizar el trato humanitario de la vida silvestre. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima. Hola a todos. Los jabalíes son famosamente salvajes y feroces, causando a menudo daños a los ecosistemas forestales y granjas. En el vídeo de hoy, el canal Caja Español les presentará algunos métodos muy interesantes para controlar a los jabalíes. Esperamos que encuentren información útil y disfruten de un gran entretenimiento en nuestro canal. Si están listos para comenzar el vídeo, por favor dejen un número 2 en la sección de comentarios abajo. Los campos agrícolas son siempre un destino ideal para los jabalíes en su búsqueda de alimento, ya sea durante la etapa previa a la cosecha o durante la misma. Los cultivos esparcidos en el suelo se convierten en un cebo irresistible para ellos. Fácilmente verán a los jabalíes rondando por estos campos. Sin embargo, acercarse a los jabalíes es muy peligroso, y debemos mantener una distancia segura de ellos.
A pesar de las medidas existentes, el control de los jabalíes aún no es completamente efectivo. Todavía hay grupos de jabalíes que logran escapar y deambular por el bosque. Los jabalíes son animales inteligentes, altamente adaptables a sus entornos de vida. El rico y diverso ecosistema forestal les proporciona abundantes fuentes de alimento, desde plantas hasta frutas, semillas y diversos insectos. El problema grave es el número rápidamente creciente de jabalíes, con millones apareciendo cada año, causando daños significativos a los ecosistemas forestales y a la industria agrícola. Esto plantea un gran desafío en su control y gestión, requiriendo una estrecha coordinación entre el gobierno, la comunidad y los científicos. Los expertos han desarrollado muchos tipos diferentes de trampas. Sin embargo, no todas son efectivas en el control de los jabalíes. Algunas trampas están diseñadas con metal resistente para asegurar durabilidad y seguridad. Se instalan sistemas de cámaras para monitorear la actividad de la trampa a distancia. Si disfrutaron del vídeo de hoy, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal Caja Español para apoyarnos. Gracias. El cebo será colocado en las trampas para atraer a los jabalíes. Una vez que se sientan seguros, llamarán a otros para unirse. Cuando hay suficientes animales dentro, se activará la trampa para capturarlos. Cada vez, una trampa puede atrapar de 1 a 5 jabalíes, después de lo cual se prepara para el próximo uso. Por la noche, los jabalíes buscan comida más que durante el día y son más accesibles para las trampas. Capturar jabalíes por la noche es una buena elección porque las altas temperaturas diurnas les causan estrés y reducen su actividad. Se estima que el número de jabalíes capturados por la noche es 2 o 3 veces mayor que durante el día. Estas trampas suelen ser recogidas por la mañana. Cada trampa se coloca en un lugar durante aproximadamente 3 a 5 días, antes de ser trasladada a otra área. Si encontraron interesante el vídeo de hoy, por favor dejen un número 2 en la sección de comentarios abajo. Gracias. Estas grandes trampas pueden capturar hasta 40 jabalíes a la vez. Los cazadores montarán estructuras de acero resistentes para soportar la fuerza de muchos jabalíes a la vez. Tengan en cuenta que con una trampa grande como esta, necesitarán más cebo para atraer a los jabalíes en comparación con una más pequeña. Después de colocar el cebo, los cazadores monitorearán mediante cámaras para elegir el momento ideal para activar la trampa. Cuando la puerta de la trampa se cierra, los jabalíes intentarán escapar con gran fuerza, pero todos sus esfuerzos son inútiles, ya que estas trampas están diseñadas para ser muy resistentes. Por favor, tómense un descanso, disfruten de una taza de té y comenten el número 2 para hacernos saber que se quedarán con nosotros hasta el final de este vídeo.
Después de ser capturados, los jabalíes en esta trampa suelen ser procesados en platos caros. Aunque la carne de jabalí es bastante cara, es importante asegurar la seguridad, comprendiendo el método correcto de procesamiento antes de su consumo. Los jabalíes se han extendido a al menos 39 de los 50 estados de Estados Unidos, especialmente en Texas, donde causan daños significativos a los cultivos y granjas. Su presencia ha tenido un impacto severo en la agricultura en Texas. Se estima que Texas alberga unos 2,6 millones de jabalíes, lo que representa un tercio de la población total de jabalíes en Estados Unidos. Notablemente, comienzan a reproducirse a los 8 meses de edad, produciendo entre 8 y 12 crías por camada, causando miles de millones de dólares en daños al sector agrícola cada año. La alta adaptabilidad y la dieta variada de los jabalíes presentan un desafío significativo en la gestión y control de su población. Se estima que los jabalíes causan daños equivalentes al 20% de la producción agrícola anual en Texas, reduciendo la productividad y los ingresos de los agricultores. Los jabalíes aparecen frecuentemente en los campos de maíz y causan graves daños a los cultivos, impactando la economía agrícola. Esto requiere una estrecha coordinación entre las agencias gubernamentales y los agricultores para identificar medidas de control efectivas y proteger los recursos agrícolas de Texas. Ante el significativo aumento en la población de jabalíes, han utilizado arcos y flechas para su control. Cada vez que entran al bosque, están bien preparados, llevando arcos, flechas, linternas y cebo. Los cazadores necesitan habilidades de caza precisas para evitar el peligro y abatir efectivamente a los jabalíes. La distancia ideal de disparo es de 6 a 9 metros, suficiente para herir rápidamente y abatir al objetivo. Los cazadores han mostrado paciencia y esfuerzo para convertirse en expertos en el uso de arcos y flechas, y esta arma ha demostrado ser muy efectiva. Cazar jabalíes con lanzas es una actividad emocionante y desafiante. Los cazadores a menudo usan técnicas como usar cebo y subir a árboles altos para esperarlos. Cuando los jabalíes se acercan, los cazadores utilizan lanzas para abatirlos. Gracias a los esfuerzos de control, el número de jabalíes ha disminuido en aproximadamente un 30% cada año, ayudando a proteger los campos de maíz y reduciendo la presión sobre los agricultores texanos. Esto también ayuda a estabilizar la economía, creando potencial para aumentar los ingresos por exportación de maíz para Texas y mejorando la fiabilidad de la calidad de los productos de maíz. Para lidiar con los jabalíes, además de usar arcos y flechas, los agricultores texanos también utilizan trampas para controlarlos. Sin embargo, los agricultores en Texas han encontrado una solución más humana,
que es ampliamente apoyada por la comunidad, que es capturarlos y transportarlos a áreas de conservación en lugar de matarlos. There goes Mom. Way on. There we go. Cuando son atrapados, los jabalíes son llevados a nuevos hábitats como la reserva de East Texas u otras áreas. Aquí pueden vivir de manera natural sin dañar los cultivos. Para controlar a los jabalíes de manera sostenible y efectiva, se podrían aplicar nuevas medidas gubernamentales, como usar tecnología satelital para rastrear y predecir áreas donde los jabalíes aparecen frecuentemente, centrando las medidas de control en estas áreas. Si tienen la oportunidad de visitar Texas, consideren visitar estas reservas para observar la vida de los jabalíes en estado salvaje, lo que seguramente será una experiencia fascinante. ¿Están de acuerdo conmigo en que trasladarlos a reservas es la mejor solución? Espero que el vídeo de hoy les haya proporcionado información valiosa y momentos entretenidos sobre soluciones de control de jabalíes en Estados Unidos. Si les encantó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal, compartir con amigos y familiares para apoyar al canal Caja Español. Gracias por ver el video completo. Adiós. Thanh. Hello, you put support team.